Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y en tiempo de aventuras de la espada pues volvemos por nuestros fueros y por el número uno de los temas que hemos tratado a lo largo de nuestra historia, de nuestros 6 años de historia, y es la Escuadrilla Azul. La Escuadrilla Azul, que es una debilidad mía y creo que también es una debilidad del invitado de esta noche, que es Antonio Duarte. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos liados contigo. Vamos a ver si hacemos una entrevista interesante, porque como ya he adelantado, la Escuadrilla Azul es una debilidad mía desde siempre. Será porque he sido del Ejército del Aire y porque además incluso he conocido a algunos integrantes y a muchos familiares de ellos. Y bueno, pues vamos allá con la entrevista. Antonio, ¿cómo surge el que tú te metas en este charco? Pues surge porque llevo ya a lo largo de muchos años investigando sobre las escuadrillas. También, como tú has dicho, es algo que me apasiona. Sobre todo investigar sobre los españoles que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y como la aviación para mí es algo especial, pues directamente la escuadrilla era algo que me tocaba en mi corazón. Y entonces esa inquietud siempre me ha llevado a investigar sobre las escuadrillas expedicionarias que estuvieron en Rusia. Y fue en principio, yo normalmente lo que hago es recopilar documentos originales, fotografías, hago un poco de recopilador de elementos de la escuadrilla. Y en su día, pues tuve la posibilidad de acceder a unos documentos que grata sorpresa fue la mía cuando me di cuenta que eran documentos inéditos, porque de la cuarta escuadrilla, que es concretamente de lo que trata el libro, no había sido nunca editado nada y era de la que menos se conocía. Incluso no se sabía ni dónde estaban esos diarios de vuelo ni los diarios de operaciones. Entonces, claro, cuando yo pude acceder, como he comentado, a esos documentos, esos diarios, pues no sentí otra cosa que tener que publicarlo porque, claro, era un momento de la historia del Ejército del Aire que acababa de ser creado años anteriores, pocos años anteriormente, y deseaba de que se cumpliera y se viera y saliera a la luz qué es lo que habían hecho estos pilotos y estos aviadores en general en el frente del este. Y como ahora también hay un poquito de moda, por así decirlo, por no decir otra cosa, de que todo esto quede en el olvido, pues una de mis misiones que he creído oportuna era de sacarlo a la luz. Y la Biblioteca del Guripa, la editorial Biblioteca del Guripa, me ha apoyado en ello y ha sido editado, gracias a Dios. Oye, la verdad es que me gusta tu explicación, básicamente porque yo soy otro enamorado de exactamente lo mismo que tú. Ahí tenemos competencia entre ambos y bueno, pues cuando yo vi la foto que pones en portada, con ya, pues la portada tal y como queda, que me la enviaron primero por WhatsApp y por email, pues me llamó la atención porque es una foto. El número de fotos de la escuadrilla es muy concreto y digamos que el 90% de ellas están en el archivo histórico de Villaviciosa de Odón, pero hay todavía muchas por ahí sueltas de familiares, de amigos, que además al ojear las que pones tú en el libro las he visto y francamente pues me llamó poderosamente la atención y dije, esto en cuanto tenga el libro tenemos que entrevistar al autor porque es importante. Y he visto que además de que seas autor de la investigación y del texto, el texto principal que es tuyo, te has rodeado de unos buenos mosqueteros, ¿no? Sí, la verdad que Blas Vicente Marco, pues que ha sido nombrado hace poco miembro del Servicio Histórico del Ejército del Aire, un mosquetero, como dices tú, ya con mucho bagaje en la literatura de la aviación española y sobre todo de guerra civil, porque Blas ha hecho estudios importantes sobre las brigadas de la guerra civil.
Y Carlos Caballero, pues, ¿qué decir de Carlos Caballero? Que es, como le digo yo, el Messi o el Roberto Carlos o el Ronaldo de la División Azul. Claro, rodeado de ellos ha sido todo mucho más fácil y le da un poco más de calidad al libro porque yo soy un investigador desconocido casi totalmente, solo algunos pequeños artículos que tengo en algunas revistas, pero bueno, soy novel en ello. Bueno, la verdad es que eres novel en ello, pero has hecho un debut escandalosamente bueno. Entonces, la verdad es que el libro está muy bien planteado. Has hecho algo muy importante, que es saber coger un texto original y adornarlo de manera que sea legible, porque el texto original, como todo elemento principal, y bueno, vamos a contarle esto ahora a nuestros oyentes, pues es un texto militar puro y duro, árido, lleno de fechas, de nombres, de cifras, pero que salvo que te guste y que lo entiendas, es difícil de leer, y tú lo has trasladado a un idioma para cualquiera, para que lo pueda leer cualquier aficionado o cualquiera que le guste tanto la aviación como la historia. ¿Cómo llegaron hasta ti este elemento tan importante como es ese registro de operaciones, esa historia, digamos, de operaciones militares que tú has convertido en libro? Pues llegó por una casualidad, como digo yo, por la vista, por la suerte y el toro. La vista porque coincidió un momento en que yo coincidí, valga la redundancia, con otras personas que tenían también conocimiento sobre la escuadrilla y demás, y me ofrecieron esa documentación para que yo le echara un vistazo. La suerte de estar ahí, como digo. Y luego, una vez que tuve la suerte de echarle un vistazo a estos libros que me pasaron, pues decidí, como te comenté anteriormente, en plasmarlo poco a poco y traduciendo esos nombres, esos datos, esas fechas, esas horas, esos numerales, que como bien dices, es un poco arduo de leer porque los diarios de operaciones militares pues son bastante espesos a veces. Y son muy áridos, te lo puedo asegurar porque yo he escrito algo. Tú sabes de ello bien, yo tú sé sabes de ello bien, José Antonio. Es entonces, muy árido, pues, muy árido. Claro, eso era un poco la parte que a la vez que me invitaba a escribir, también me retraía un poco porque, bueno, esto puede que sea algo difícil de leer, pero comprendí que era algo que históricamente era importante y quien quiera estudiar sobre la cuarta escuadrilla, leer, coger cualquier tipo de datos, evidentemente este libro era fundamental si yo lo plasmaba de la manera que lo he plasmado. También se adjunta en el libro, imagino que lo habrás visto, Antonio, todos los mapas, o sea, un mapa, perdón, de todas las acciones importantes que ocurren en la escuadrilla, como son los derribos propios, perdón, los caídos, los aeródromos donde en algún momento estuvo la escuadrilla, todos los sectores en los que la escuadrilla intervino bien, haciendo caza libre, bien haciendo misiones de reconocimiento o bien haciendo misiones de protección, que fueron la mayoría de las misiones que hizo la cuarta escuadrilla en la batalla del Kursk, en la zona centro del Frente del Este. Y bueno, en el mapa queda plasmado, aunque ha quedado un poquito pequeño, pero bueno, con una lupa se puede apreciar bien. Queda plasmado todas las misiones y, como digo, todos los momentos importantes de la cuarta escuadrilla, que una vez que se va leyendo ese árido diario, una vez pasas directamente al mapa y ves la situación en la que se basa la acción o el caído o el aeródromo del que se está hablando en el diario. Sí, es muy interesante porque la verdad es que tú coges la cuarta escuadrilla, porque vamos a centrarnos, este es un libro dedicado a la cuarta escuadrilla, es un libro que aprovecha el diario de operaciones de la cuarta escuadrilla azul y que, si bien toca el resto de las escuadrillas como visión general, porque
lógicamente hay que ponerse en antecedentes. Ujú. Entonces, pues hay unos antecedentes hablando de la primera, de la segunda, sobre todo de la tercera, algo muy importante Sí, porque, bueno, pues ese diario de operaciones que cuenta lo que día a día ha ido haciendo la cuarta escuadrilla, pues cuenta cosas de la tercera, ¿no? Porque la sí, tercera no se vuelve inmediatamente, sino que digamos que se queda durante algún tiempo solapándose con la cuarta, ¿no? exactamente. La tercera, al ser la correlativa de la cuarta, caso que no pasó con la primera y la segunda escuadrilla, que hubo un tiempo ahí de impasse en que los aviadores de la segunda nunca se vieron en el frente con los de la primera. En este caso, los de la tercera sí hacen un relevo escalonado con los aviadores de la cuarta. Y coincide también en una fecha en que la efervescencia de la batalla del Kursk estaba ahí ya a punto en el frente en el frente del este. Y claro, cuando la cuarta llega, las primeras patrullas de la cuarta llegan, ya hay bombardeos continuos de la aviación soviética sobre los aeródromos alemanes y españoles, por ende, intentando desestabilizar lo que era la Luftwaffe alemana, toda la aviación posible. Y hubo continuos ataques durante justo ese momento en que la tercera empezaba a regresar a España, a repatriar, y la cuarta llegaba. Es un momento clave, como digo, cuando llega la cuarta escuadrilla al frente, concretamente al aeródromo de Chenchiskaya. Uh-huh. Bueno, la verdad es que la cuarta escuadrilla es quizá la que se batió más el cobre. No es que los otros no lo hicieran, pero la situación es completamente diferente. La primera escuadrilla que está asaltando en el asalto a Moscú tiene la mala suerte, digámoslo así, de que llega ese general invierno y las tornas se cambian y de repente pues se ven peleando como infantería pura y dura y tienen que más que retirarse, casi huir para evitar caer en manos de los soviéticos. La segunda escuadrilla es anodina, vamos, esa es la palabra que la define. En la tercera ya empieza nuevamente, es cuando hay ese tira y afloja entre soviéticos y alemanes, los frentes se estabilizan, los alemanes vuelven a avanzar, vuelven a retroceder, y es la cuarta donde se vende el pescado. Es la batalla de Kursk y es los antecedentes de la batalla de Kursk, la propia batalla de Kursk y el retirarse un poco con los rusos pegados a los talones, ¿no? Sí, efectivamente, justo cuando comienza la Operación Ciudadela, en la que el ejército alemán pues intenta de nuevo retomar aquello que perdió ya hacía prácticamente un año, que fue llevar que la batalla de Stalingrado hizo ya que el frente del este y los alemanes fueran retrocediendo, replegando hacia el oeste. Pues la batalla del Kursk por parte del ejército alemán fue, digamos, el último intento de volver a equilibrar la contienda, pero bueno, fue un intento fallido. Ya los soviéticos sabían con anterioridad al asalto del Kursk que la Wehrmacht lo iba a hacer. Hubo ya, supongo que el servicio secreto estaba ahí ya. Sí, bueno, creo que el tema fue un tal Richard Sorge, que era el jefe de los espías soviéticos integrados dentro. Además, Sorge, los alemanes lo consideraban de los suyos y en realidad era un alemán comunista y le pasaba información a los rusos, ¿no? Y ahí es donde está todo el medio de la cuestión. Oye, ¿qué te iba a decir? Que ciertamente los alemanes, bueno, hay un momento en que parece ser que van incluso a ganar la batalla, a pesar de que los rusos estaban esperándoles, ¿no? Sí. La fortificación y la acumulación de personal soviético fue decisivo. Como en otras batallas, los soviéticos por personal no quedaban. Ellos mandaban tropas y las fortificaciones que tenían hechas de antemano, por ya, claro, saber que los alemanes iban a hacer la pinza en el Kursk, tanto por el norte como por el sur, pues les dio tiempo suficiente como para prepararse para ese envite. La cuarta escuadrilla estuvo en la parte norte, por así decirlo, sí, prácticamente en la parte norte de lo que fue la pinza alemana en el ataque del Kursk. Y ahí es donde sucedieron todas las acciones en las que la cuarta actúa.
Sí, bueno, estamos dando vueltas un poco en ese tema y nos olvidamos de que el libro tiene muchas otras cosas. El diario de operaciones lo empieza, bueno, primero cuentas cómo se forma la escuadrilla, cómo se selecciona el personal, la preparación que hace esa escuadrilla aquí cerca de Madrid, en Alcalá de Henares concretamente, y bueno, ahí la verdad es que ahí hubo mucho tomate, ¿no? Porque todo el mundo quería ir a esa expedición y no fue tan fácil la selección del personal, ¿no? Sí, además es curioso porque ya en esa época, en el 43, en aquellos años ya, bueno, ya se medio sabía o se podría prácticamente saber que ya Alemania, pues bueno, lo tenía duro, lo tenía crudo, como se puede decir. Y sin embargo, seguía siendo dificultoso para los comandantes e inspectores, en este caso el comandante Cuadra, elegir sobre los pilotos que iban ahí voluntarios a Rusia. Tanto es así que en un momento dado, dentro de estos documentos que hablamos del principio, leí una entrevista escrita a Boli que se le hizo a un piloto de la 5ª escuadrilla, en el que le hizo desconozco quién fue el entrevistador, pero le hacen una pregunta a bolígrafo en uno de los documentos que si eran forzados el ir a Rusia. Y el piloto de la escuadrilla, que era Antonio del Río Amado, concretamente, el teniente Antonio del Río Amado, decía que no, que todos los que él conocía, todos los pilotos y todos los aviadores que él conocía habían ido voluntarios a luchar al frente del este. Sí, porque... O sea, también... Sí. Dime. No, que corrobora eso que muchos ya sabemos y que continuamente se siguen editando textos sobre que el combatiente en el frente del este fue, por no decir el 100%, porque eso nunca lo podemos saber, pero en un 99% fueron todos voluntarios a combatir al comunismo, a Rusia. Sí, además, bueno, tú has hablado del comandante de la escuadrilla, pero también intervino muy importante el que fue el jefe de la primera rotación, de la primera escuadrilla, que se convirtió un poco en el factotum de todas las escuadrillas y que además era el representante del Ejército del Aire Español en ese momento en Berlín, ¿no? Y quizá, bueno, era uno de los que sobrevivieron a la guerra civil con un mayor número de derribos y uno de los hombres quizá más implicados, tanto emocional como políticamente, ¿no? Sí, hombre, Ángel Sala Larrazábal era un hombre muy querido, con muchos derribos, como bien dices, en la guerra civil, y aparte que tenía un carisma bastante... tenía un carisma con respecto a sus subordinados, que todos le querían, y era un hombre también que, bueno, llegó a tener, creo que en la embajada de Alemania fue agregado también como el comandante Pazó, agregado en la embajada, y en Alemania, embajada española, perdón, en Alemania. Y bueno, él sí que fue el primer comandante inspector con la primera escuadrilla, digamos, el que abrió la brecha del Ejército del Aire en el combate en el frente del este, con un papel insuperable. También en este caso con la primera escuadrilla iba también quiero recordar al comandante Muñoz, sí, que dejó allí la vida. Muñoz el Corto. Muñoz el Corto, que dejó allí la vida en uno de los ataques que hizo. Porque hay que recordar que la primera escuadrilla fue un ataque, una escuadrilla de ataque a suelo, sí, de acompañamiento. Es lo único que la diferencia de los... Con sí, pero a pesar de eso tuvieron derribos, o sea, hicieron bastante... Con eso tuvieron derribos, incluso algunos, creo que recordar que fue el teniente Busquets, que fue aficionado, entre comillas, a volar incluso con los alemanes en otros aviones como el Heinkel 123 de ataque a tierra. O sea que no debemos de olvidar de que el comandante Muñoz el Corto fue el que, por así decirlo, readaptó el ataque a tierra de la cadena. Efectivamente, porque él es uno de los inventores de la cadena, ciertamente. Que ya se había hecho en África, en la guerra de Marruecos, ya se había hecho
los primeros ataques sí a tierra de acompañamiento y Muñoz el Corto, pues durante la Guerra Civil lo perfeccionó y en la Segunda Guerra Mundial con la primera escuadrilla, pues también actuó como ataque a tierra. No veo todavía el catarro atravesado. Bueno, esto luego lo cortamos. Es lo bueno de grabar. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Te pregunto. Sí. Bueno, Antonio, nos hablas desde el principio de la formación de los pilotos en cuanto a lo que es Alcalá de Henares. Sí. Importante, porque si bien en la primera escuadrilla, por ejemplo, prácticamente todos eran veteranos de la Guerra Civil, en la cuarta esto ya no sucede, ¿no? No, en la cuarta no sucede y hay alternancia en la veteranía. Si bien tenemos al comandante inspector, que curiosamente actuó durante la Guerra Civil como piloto de caza muy poco tiempo, prácticamente los últimos 3 o 4 meses de la guerra, él sí había sido piloto de ataque, como hemos estado hablando anteriormente, de ataque de acompañamiento, ataque a tierra, con los Heinkel 51. Y curiosamente Cuadra tiene, si mal no recuerdo, entre 7 y 8 derribos, pero propios. O sea, fue derribado 7 o 8 veces en la Guerra Civil. Por fortuna no tuvo ningún efecto, creo que alguna lesión inmagulladora, pero no tuvo ninguna lesión grave, ni fue grave ninguno. Pero sí es curioso que el comandante inspector de la cuarta fue derribado ese número de veces en la Guerra Civil. Luego hay otros pilotos de la escuadrilla, de la cuarta, como el capitán Galarza, por ejemplo, o Cabanilles, teniente Cabanilles, o Aldecoa, Vicente Aldecoa, que eran personal que había estado integrado en la Guerra Civil en banderas de falange y carlistas también, tradicionalistas, como Vicente Aldecoa. Luego, como pasó a muchos pilotos del bando nacional, hicieron sus cursos de piloto porque el bando nacional estaba corto de personal del aire y hicieron sus cursos durante la Guerra Civil y se hicieron pilotos durante la Guerra Civil. Algunos combatieron en la Guerra Civil como pilotos, bien fuera de caza o de acompañamiento o bombardero, y otros no. Otros nunca llegaron a combatir y se hicieron pilotos después de la Guerra Civil, ya en la Academia de León, que se había creado la Academia de León, ya que se había creado, valga la redundancia, el Ejército del Aire. En la Academia de León pues se hicieron pilotos tras la Guerra Civil. Y como es el caso, por ejemplo, del malogrado, lo diré, el que se mató, que está en la contraportada, Chicharro, Alférez Chicharro, perdón. Sí. Alférez Chicharro, que él fue un piloto justamente después de la Guerra Civil, entró en la academia como brigada y luego se hizo alférez y el Alférez Chicharro pues falleció en Rusia en su segundo servicio. O sea, bueno, que era mareado. Vamos a seguir. Claro, estos pilotos, todos pilotos, algunos veteranos de la Guerra Civil, otros ya pilotos con sus alas correspondientes, llegan a Francia y allí, bueno, pues durante un corto espacio de tiempo se acostumbran al FW-190, que es el avión que van a pilotar, porque ellos inicialmente se pilotaron los Messer, pero luego se pasó a los Focke-Wulf y este es el caso. Para pilotos ya fogueados, ya hartos de volar, digámoslo así, algunos, ¿fue importante, fue interesante o fue una pérdida de tiempo? No, para nada, porque sí es verdad, como has dicho, los primeros pilotos volaron el 109, el BF-109, en el caso de la primera escuadrilla, el Emil. Segunda escuadrilla voló el Friedrich, el F, bien en la versión F2 y F4, que era un avión bastante más maniobrable que el anterior Emil, el 109 Emil. La tercera escuadrilla, pues compartió los primeros, al hacerle el relevo a la segunda, compartió los primeros 109 de la segunda y pasó durante mitad de la campaña a los 190. El primer piloto español que voló un 190 fue el capitán Gonzalo Evia, que lo hace integrado en una escuadrilla alemana y para él fue un avión impresionante, destacado,
bastante maniobrable y con una cadencia de fuego mucho más potente que el 109, con una gran trepada y con un picado mucho más efectivo que el 109. Por lo tanto, para ellos fue un gran acierto y una alegría el volar el Focke-Wulf 190. En el caso de la tercera, volaron el Focke-Wulf, el A3. Y en el caso de la cuarta, que también recibió los aviones de la tercera, por aquello del relevo escalonado, también volaron el 190 A3. Y los pilotos, desde luego, estuvieron encantados con el 190. Bueno, pues ya tenemos a nuestros hombres seleccionados, preparados en España, acondicionados a ese último modelo de avión de caza y, bueno, pues hacen un periplo como siempre, porque la verdad es que llegar al frente del este casi se convierte en la ruta de la seda, ¿no? Sí, era difícil llegar al frente del este porque unos iban por aire, otros iban por tierra. El primer escalón, el escalón de tierra iba por tierra, vale la redundancia, con algunos pilotos que también viajaron por tierra. Otros pilotos viajaron por aire. Algunos viajaron en el Junker 52 y la primera patrulla pues llega al frente al aeródromo de Chenchiskaya y encabezado por el capitán Galarza. Luego la primera patrulla hizo su juramento ya antes de salir hacia el frente, lo hizo en Colomiers y lo apadrinado por el as alemán Herbert Graf, fue quien estuvo presente en el acto de la jura de la primera patrulla. La primera patrulla marca, como he dicho antes, a Chenchiskaya y a la espera de que llegase la segunda y tercera patrullas, que la última, la tercera patrulla de la cuarta escuadrilla, se integra casi mes y medio después de que llegara la primera escuadrilla al frente. Por lo tanto, la primera patrulla, ya cuando llegó su tercera patrulla de su cuarta escuadrilla, ya llevaba un mes y medio combatiendo y estaban ya bastante curtidos en el combate como para que sus nuevos compañeros le siguieran en los servicios y en las misiones de guerra que les pertenecían. Bueno, lo cierto es que yo estoy ahora mismo, tengo el libro en mis manos, estoy repasando la zona de fotografías y bueno, tienes, hay fotografías que yo las tengo, pues sabes tú que yo soy un gran coleccionista de fotografías, pero hay otras que no las he visto por primera vez y que supongo que te las ha facilitado las familias de los integrantes de esa cuarta escuadrilla. Sí, en algunos casos la familia y en otros casos me la ha facilitado Juan Arraez Cerdá, un famoso historiador que... Le conozco personalmente, es un grande, sí. Uno de los grandes de la aviación, de la historia de la aviación española, y son algunas de ellas de su colección. Y otras son mías, que también, como tú sabes, yo pues también tengo mi documentación y mi fotografía, y básicamente es entre las de Juan, las mías y las pocas que han dejado las familias, como por ejemplo alguna me ha dejado familiares del teniente Diego Vigueras Murube, pues son las que integran el libro. Ya. Oye, la verdad es que es una colección imponente porque aunque, bueno, pues yo ya digo, conozco muchísimas fotografías, he visto fotografías que no las tengo, pero sí las he visto y porque claro, la mayoría de estas fotografías no son fotografías oficiales, sino que son fotografías hechas por los mismos interesados. Y claro, luego a la hora de la verdad ellos han sacado copias y más copias, una copia para no sé quién y tal. Y entonces la misma fotografía pues te la puedes encontrar en 4, 6, 8 sitios diferentes, pero por eso, porque son fotografías particulares de las que se han sacado copias con interés para unos y para otros. Pero no les quita nada de interés, al revés, porque son las fotografías del día a día, ¿no? Por ejemplo, hay fotografías de la gente pues comiendo, tocando instrumentos de música, bueno, unos que están heridos, que están en un hospital. Y luego has hecho una cosa que me ha gustado mucho, has puesto toda
lo que son condecoraciones, distintivos, etcétera, de los que en un momento dado, perdón, Sí. de los que en un momento dado pues pudieran tener cualquiera de ellos, desde una medalla militar individual, cosa que sucedió, a cruces de hierro de primera o segunda clase. Es una lástima que no les dieran condecoraciones de mayor prestigio o de mayor interés dentro de lo que es la aviación alemana, excepto al propio Salas. El resto, pues, aunque se batieron el cobre como aquel que dice muy bien, pero sin embargo no, para nada, no se les dieron cruces de caballero ni nada por el estilo. Y otra cosa que me ha gustado también es que has puesto una galería fotográfica de aviones, porque muchas veces los autores pues ponemos pues el aparato tal y cual y la gente pues se lo tiene que imaginar, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de verlo. Y tanto del bando alemán como del bando soviético, ¿no? Sí, hombre, era interesante poner el avión en sí, como tú dices, a veces leemos y quien entiende un poco, sabe un poco de aviones de la Segunda Guerra Mundial, pues lo visualiza en su mente, pero quien no, pues tiene que andar utilizando otros medios para visualizar el avión. Y he querido interesante también colocar, por supuesto, el tipo de avión con el que combatieron la escuadrilla y a los que derribó la escuadrilla. He querido poner lo más importante y básicamente yo creo que están todos los que en el diario de operaciones hace referencia. Hay aviones soviéticos que, bueno, al principio de la guerra eran menos técnicos, menos tecnológicamente avanzados, pero hubo aviones que luego tecnológicamente ya en el 43 daban bastante guerra a la Luftwaffe, y hago un poco de hincapié en el Yak 9, que fue, por así decirlo, el avión más temido, entre comillas, con el que se enfrentaron los pilotos de la cuarta escuadrilla, y que fue precisamente al teniente Cabanilles el avión que lo derribó y lo mató. Bueno, repaso general al libro y muy interesante. Traduces desde mayo hasta el final de la estancia de la escuadrilla en tierras de Bielorrusia, porque ya Bielorrusia. al final tuvieron que retirarse hasta Bielorrusia. Sí. Hay una anécdota que yo es que no he terminado de leer el libro, no me ha dado tiempo, pero no sé si lo habrás puesto, la anécdota de que el jefe de la escuadrilla pregunta hay alguien que ha estado hablando con unos alemanes y vuelve a una reunión y el jefe de la escuadrilla pregunta: oye, ¿qué te han dicho? ¿Quién está en medio de los rusos y de nosotros? Y el otro le responde: pues estamos nosotros. Sí, sí. No hay nadie, ¿no? No hay nadie entre unos y otros, ¿no? Porque, bueno, cuando ellos se retiran prácticamente a Minsk, al actual, al sureste de Minsk, pues están prácticamente, no hay infantería ni elementos del ejército de tierra que pueda defenderlos de un avance soviético, y si no caen en manos de los soviéticos es simple y llanamente porque los otros también estaban al máximo, habían agotado al máximo sus líneas de avance, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante todo esto, porque es que cuentas día a día, minuto a minuto, hora a hora, pues todo lo que sucede, ¿no? Y te da una idea de cómo al principio las cosas van muy bien y cómo la cosa se va deteriorando hasta ese desastre del que yo hacía una cierta broma hace un momento. Luego hay otra cosa muy importante y muy interesante en el libro, y que estoy completamente convencido que a las personas que lo puedan comprar y que lo puedan leer les va a gustar, y es que van a conocer digamos el estadillo, el listado de las personas que allí estuvieron y bueno, y qué pasó con ellas, ¿no? O sea, porque pues viene un listado de los pilotos y los derribos, los derribados, etcétera, ¿no? También viene hablando de biografías de personas concretas, lo cual es muy meritorio por tu parte, porque yo, por ejemplo, pues he tratado de ver biografías de gente que estuvo sobre todo en la primera escuadrilla, y me ha resultado harto difícil poder hacer una elaboración de una biografía, por muy corta que fuera, ¿no? Y creo que con la cuarta pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, aparte que la cuarta, como dije al principio de la entrevista,
era la menos conocida, tanto sus operaciones como en el frente como sobre sus pilotos y el resto de aviadores. No es fácil encontrar biografías medianamente bien elaboradas sobre los pilotos de las escuadrillas. En este caso, he hecho la biografía de todos los pilotos, no me he querido dejar ninguno, incluidos los que estuvieron agregados a la cuarta, que eran de la tercera. Sí. Que curiosamente, como por ejemplo Bernardo de Meneses, que es la fotografía que está en la contraportada al final, era un piloto de la tercera, que el número de derribos que tuvo fueron 6, de los cuales 4 fueron en la cuarta. O sea, él combatió mucho más, tuvo más misiones de guerra, tuvo más combates aéreos en la cuarta que con la tercera, que era su escuadrilla. Y luego, por supuesto, no he querido dejar de nombrar, y me parecía que era también de mérito hacerlo, al resto de miembros de la escuadrilla, que eran en total unos 155 entre suboficiales, oficiales que no eran oficiales de vuelo, suboficiales, como digo, y tropa. Desde el último soldado hasta el último de los oficiales que no eran pilotos, porque si es verdad que una escuadrilla luce y una escuadrilla se conoce por los derribos y por los pilotos, porque son el que hacen el trabajo, digamos, de más riesgo, no hay que olvidar que detrás de estos pilotos estaban otros oficiales que no eran pilotos, como digo, y otros suboficiales y tropas que hacían un trabajo muy meritorio, como eran armeros, eran plegadores paracaidistas, mecánicos, personal de tropa, cocina, conductores, sanitarios e incluso el pater. O sea, que eso no lo he querido tampoco y he plasmado la procedencia antes de irse voluntario a Rusia de cada miembro y qué especialidad tenían, porque, bueno, no los podíamos dejar atrás. Bueno, vamos avanzando y llegamos a un elemento importante. Habéis hecho un índice onomástico, algo que no todos los libros llevan y sí debieran de llevar, en el cual hacéis una serie de pues consideraciones muy interesantes, igual que hay una serie de consideraciones muy interesantes a lo largo del libro en varias partes del mismo sobre otros trabajos. Lo cual indica muy a tu favor que eres un estudioso del tema y no un protagonista como algún otro autor que yo pudiera decir aquí, y no lo digo primero por prudencia y segundo porque tampoco está bien. Pero lo cierto es que tú das aquí pábulo, digámoslo así, a otros autores para que sean conocidos, para que tú, cualquiera que tenga este libro en sus manos en un momento dado, pueda aumentar sus conocimientos sobre detalles concretos, y que la verdad es que pues tengo que felicitarte porque no es muy normal. Es decir, por desgracia, la mayoría de los autores que se dedican a la historia militar y concretamente a la historia aeronáutica, en algunos momentos parece ser que están solos en el mundo, y sin embargo, pues yo tengo que felicitarte porque has hecho algo muy importante, que es poner, no ya dar fama al resto de los que han escrito sobre esto antes que tú, sino darle la posibilidad a los lectores de poder aumentar sus conocimientos, que sepan que existen otros. Y no es que hayas puesto al final simplemente un listado de bibliografías, sino que ese listado de bibliografías se complementa perfectamente con ese índice onomástico y con comentarios en cada uno de los momentos, ¿no? Ha sido muy complicado, porque eso sí que tengo que reconocer que es complicado hacerlo, porque yo he escrito algunos libros y sé que es muy complicado hacer un índice onomástico que tenga calidad. El índice onomástico, concretamente, ha sido más misión de editor, de Vicente San Juan, que en este caso mía. El mérito es todo de él, eso hay que decirlo. Respecto a los agradecimientos y a la bibliografía, bueno, Carlos Caballero también hace dentro del libro un apunte sobre la bibliografía. Bueno, te iba a preguntar por uno de los mosqueteros, por Carlos, ¿no? Sí, el mosquetero mayor pues hace un apunte de todos la bibliografía, tanto nacional como extranjera, que habla en algún momento sobre las escuadrillas. Es que
recordemos que las escuadrillas aún a día de hoy es desconocida por mucha gente. Todavía hay personas que se sorprenden cuando se le dice que el Ejército del Aire estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Se encogen de hombro y bueno, se sorprenden bastante, pero eso fue así. Y es una de las cosas por las que yo he querido también escribir el libro, porque, como dije al principio, olvidan, y no solo están olvidando ciertos políticos, por así decirlo, sino el propio Ejército del Aire, y lo tengo que decir fuerte, pues también se ha olvidado de ello. Y bueno, pues la bibliografía que trato y cómo iba a ser menos, tengo que decir quién ha escrito sobre la escuadrilla, sobre en qué libros me he basado para coger qué tipo de datos, y por supuesto el libro de Copel, el libro de Carlos Caballero Santiago Guillén, tu libro propio, algunas anotaciones en la revista Aeronáutica que hablan de algunos pilotos en concreto, como Francisco Valiente, el teniente Francisco Valiente. También he cogido de ahí algunos datos que creía importante e interesante. Y otra cosa que quería yo también decir, en la elaboración del libro, he realizado unas especies de registro de los combates, los servicios, las misiones, los derribos y el porcentaje de derribo que tuvo cada piloto en cada uno de sus combates. He querido dejarlo registrado para esos que son estas personas tan especiales que hay a veces, que con los datos son los que son fiables, el porcentaje, qué numeral. Bueno, eso también en el propio diario, porque hay personal que estudia la aviación de la Segunda Guerra Mundial, y eso de los numerales de aviones le es muy importante. ¿Qué numeral? El blanco, el 4 blanco, el 21 rojo, ¿qué numeral llevaba tal piloto? En las escuadrillas azules no era como los alemanes y los A6 alemanes en sus unidades, que se le asignaba un numeral y un color, y el as no dejaba de volar en otro avión que en ese. En este caso, los pilotos españoles no tenían asignado ningún numeral. Básicamente porque los aviones de 10 que hubiese o 15 se estropeaban, había que revisarlo, venían tocados de un servicio y otro, y si al día siguiente había que hacer una protección, un servicio de caza libre, había que coger el avión que estaba operativo y al aire. Entonces, pues, no había numerales asignados, por así decirlo. Efectivamente. Bueno, lo de los numerales, bueno, yo no tengo constancia en la cuarta escuadrilla, pero sí tengo constancia en otras unidades donde se ha llegado a repintar un avión entero de arriba a abajo y de paso cambiarle el número. O un helicóptero, como ha pasado en Afganistán, y de eso doy fe, porque lo he visto yo. Eso lo desconocía yo, José Antonio, y tú que has estado ahí más cerca que yo de estas pequeñas, entre comillas, manías, pues seguro que pasó. Como a veces decimos, la realidad supera la ficción, y este tipo de cosas seguro que se hizo. No, pasan. Pero además pasan con gente importante. Mira, aunque no es el tema de tu libro, pero al comandante Franco, no Francisco, sino su hermano Ramón, el héroe del Plus Ultra, se le ocurrió la idea de dar la vuelta al mundo, y entonces le exigieron que fuese con un determinado avión de patente alemana fabricado en España. Él no quería llevar el avión fabricado en España, se puso de acuerdo con unos mecánicos y entonces decaparon un avión alemán, lo pintaron nuevamente de color español y le pusieron la matrícula de un español, ¿sabes? Y eso se descubrió porque, bueno, iniciaron la vuelta al mundo y salieron de Huelva y llegaron al Atlántico y allí se les averió el avión. Y se descubrió, y eso hizo que hubiese bueno, pues lo que es un consejo de guerra, y se le expulsó del ejército a Ramón Franco. Lo que pasa es que, bueno, el propio rey Alfonso XIII intervino y hizo que aquello se parase y bueno, quedó archivado, ¿no? Vamos, se puede ver porque todo ese material está precisamente en el castillo de Villaviciosa de Odón y está al alcance de cualquiera. Además hay fotos, incluso hay un documental inglés contando este asunto.
Y tú fíjate, pero vamos, yo puedo decírtelo de un helicóptero en Afganistán. Que Sí, bueno, ¿no? pues se perdió el helicóptero y como no se podía decir que se había perdido, pues entonces se trajo un helicóptero nuevo, se El mismo pintó adecuadamente y se le puso la matrícula del que había desaparecido. número. Cosas curiosas que pasan que desde aquí desconocemos. Y los que estáis in situ en la misión, pues evidentemente conocéis mejor que nosotros. Pero sí es verdad que bueno, aquí plasmo, como comentaba, el porcentaje de efectividad del piloto con respecto a los combates que tiene con el enemigo. O sea, un dato curioso para los amantes de los datos. Muy bien. Oye, vamos a ver, ya nos estamos quedando sin tiempo, se está acabando esta entrevista, por desgracia, muy interesante. Quería comentarte, he visto unas fotos de unos uniformes. ¿De quién son esos uniformes? Pues por aquí detrás tengo algunos. Ah, bueno, que son propiedad tuya, entonces. Sí, sí. Por aquí detrás tengo algunos, no sé si lo verás con la cámara. Aquí ves. Sí. Pues aquí tengo algunos. Bueno, en este caso son bueno, originales alemanes con los emblemas originales de pilotos españoles. Lo que es el uniforme no lo he utilizado ningún español ni la gorra, pero lo que son los distintivos y emblemas sí. Fueron de pilotos españoles. Distintivo y emblemas sí. Bueno, pues volvemos con las cámaras a ti y a mí y vamos a seguir con la entrevista, porque esto era una pregunta un poco retórica. Vamos a hablar. ¿Cuántos ejemplares se han hecho? Porque creo que están numerados. Sí, 500. La editorial tiene por costumbre, según he hablado con ellos, pues con Vicente, pues de realizar tiradas de 500 ejemplares. Bueno, y finalmente presentación, porque me interesa saber si vais a hacer alguna presentación en algún edificio militar. No, en principio no. No, solo la presentación civil, bueno, ya la comento yo. Vale. Militar no, porque yo vivo en Sevilla, yo soy natural de Sevilla, y bueno, me pareció oportuno, bajo mi punto de vista, que ahora que se cumplen el centenario de Tablada, precisamente el año pasado, que se suspendieron los actos y demás por el tema de la pandemia, pero se siguen realizando actos a día de hoy, pues me pareció oportuno intentar solicitarlo en Tablada, la presentación. Sí. En principio hubo mucha permisividad por parte de los mandos de allí. La cosa no ha ido más, ¿no? Pero luego la cosa ya me di cuenta de que empezó el lío y dije, bueno, no insisto ni lo más mínimo. Bueno, siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo total y absolutamente. Entonces, bueno, pues nada, agradecerte el detalle de que hayas tenido esta conversación conmigo y de que, bueno, pues la emitiremos Dios mediante para que todos los aficionados a la historia de la aviación la conozcan. Querido amigo, muchísimas gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias a la Aventura de la Espada y a ti, José Antonio, por tu invitación y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Lo mismo te digo. Hasta pronto, amigo.